La Hora Bruja con Enoc Acosta. Siente el misterio. Ya en librerías, El alma de los árboles de Miguel Herrero Uceda y Elam Editores. Mitos y leyendas sobre los árboles, su magia, sus historias. Todo ello aderezado con 40 ilustraciones a todo color en acuarela de Antonio José Herrero Uceda. El alma de los árboles, no te lo puedes perder. Vamos a continuar en nuestro programa abordando un tema que a mi entender es bastante interesante y que siempre hablamos del alma humana, pero ¿y el alma, por ejemplo, de los árboles? ¿Qué historias se encierran tras estos seres vivos fuente de nuestra vida? De todo esto vamos a hablar con don Miguel Herrero, autor del libro El alma de los árboles de Ediciones Elam. Muy buenas noches y bienvenido, Miguel. Hola, muy buenas noches. Estamos quizás ante una primera pregunta que yo creo que es de rigor. ¿Tienen alma los árboles? Sí, porque yo he estado recopilando leyendas, historias, y entonces es muy curioso ver cómo detrás de cada árbol pues se esconde una serie de sensaciones y de sentimientos que civilizaciones que no han tenido ningún contacto entre sí han sentido lo mismo ante los mismos árboles. Entonces los árboles nos comunican pues algo más, algo que está más allá de esa primera visión, de esas ramas y esas hojas. Y es un sentimiento que cada árbol tiene una personalidad muy marcada. Si hablamos de nuestras Islas Canarias, la historia del drago está rodeada de muchísimas leyendas. Sí, desde luego que sí, porque además el drago es del dragón, que esa era la historia de los primeros navegantes que llegaban por allí y hablaban pues del mito de un jardín custodiado por dragones, y se ve la estructura que tiene el árbol, como ese que se ve que tiene una forma muy primitiva, y la sangre roja, pues todo eso era muy simbólico, y para los primeros navegantes que llegaban a la isla, pues les sorprendía muchísimo todo esto, toda esta riqueza natural. Don Miguel, ¿por qué las hayas son los árboles que quizás tienen más relación con el fantástico mundo de las hadas? Las hayas son unos árboles que tienen una hoja muy densas, entonces bueno, a su sombra hay una espesura muy grande, y además tiene las raíces muy superficiales, con lo cual se crea una neblina siempre a su alrededor. Y cuando se habla de hayas, pues se ve así unos árboles metidos en una atmósfera fantasmal, y entonces, bueno, como hay ruidos y hay un montón de cosas, pues siempre se intenta ver algo más, como seres mágicos que se ocultan detrás de las hayas. Por eso siempre en los relatos fantásticos, siempre de los bosques, siempre aparecen las hayas cubiertas con esa neblina de misterio y de ensoñación. Habría que comentar también que han existido civilizaciones como la celta que se sentían muy unidas a los bosques y por ende a los árboles. ¿Cuál sería el motivo? Pues es que estaban profundamente vinculados con la naturaleza, y para ellos eran muy importantes los árboles. Incluso, bueno, cuando nacía una persona, pues ya le asignaban un árbol, y ese árbol iba creciendo y iba a ser el protector. Además los árboles, como tienen un ciclo de vida mucho más prolongado que el nuestro, después cuando la persona muriera, pues ese árbol iba a seguir siendo como un representante de su alma. Entonces lo tenían ahí presente en la comunidad como un protector y como algo que guardaba el alma de las personas, y por eso se sentían muy vinculados con los árboles y con todo el mundo natural, pues para ellos vivían en plena naturaleza, y la naturaleza en sí
pues era como su propio dios. Los árboles es la creación más genuina de la naturaleza, es toda la naturaleza fue personificada en seres grandísimos, y por eso tenían tanto respeto hacia los árboles, porque para ellos era como un representante del alma y de las propias divinidades. Don Miguel, ¿qué nexo une al avellano con la diosa nórdica de la fertilidad? Bueno, con el avellano existen muchas historias sobre ritos mágicos. Eso viene, bueno, en casi todas las historias está ligado el avellano. Por ejemplo, las varas de avellano, pues de fecundidad, pues también sirve pues para buscar agua. Y hay una historia muy curiosa de la mitología griega que habla de Hermes, que vio a dos serpientes peleándose y le echó una vara de avellano, y entonces se quedó enlazado, y esa es la forma del caduceo. Es decir, que tenía el avellano el don de unir a enemigos. Y entonces con esa unir los contrarios, buscar las humedades, la forma de crecer y demás, pues siempre se ha creado pues como un entorno mágico. Por ejemplo, el cuento de Grimm de Blancanieves, pues en la versión original no había una hada madrina, sino era un avellano que había crecido regado con las lágrimas de la niña al morir su padre. Y entonces cuando pasaba alguna cosa se lo pedía al avellano, y era el avellano quien le respondía. Entonces, bueno, ahí está todo un simbolismo. Después en los países nórdicos pues también se hablan de diosas de fecundidad, y hay ritos que enlazan con el avellano y la fecundidad. La canción esa de Mangas Verdes, que es muy conocida, se llama así Mangas Verdes, pero en realidad Green Sleep es hojas, una mala transcripción, que es una canción galesa del avellano de fecundidad, que es hojas verdes. Muy curiosa la historia, la verdad. En cuanto al álamo, es quizás uno de los árboles más presentes en nuestras vidas, ¿no es así? Sí, el álamo, el nombre de álamo en latín es populus, que es el árbol del pueblo, y eso, bueno, pues es un árbol que en la zona donde existe un poco de humedad junto a los ríos, pues crece muy bien. Entonces, bueno, pues es un árbol pues que nos acompaña en las riberas, y por eso es un árbol muy conocido. Y sobre los álamos pues hay también muchas historias. Hay álamos blancos y álamos negros, y bueno, la propia hoja del álamo, que por un lado es blanca y por el otro lado es oscura, que al soplar el viento pues hace tintinear. Pues eso contaban los antiguos griegos, que era de Hércules, cuando había bajado a los infiernos, pues se había hecho una corona de álamos, y entonces los que estaban junto a su cabeza pues se habían quedado blancos, permanecían blancos, y los otros por los fuegos eran oscuros. Entonces para los antiguos griegos era un árbol que estaba sacralizado en honor a Hércules. En su libro también se habla, don Miguel, del manzano, un árbol siempre presente a través de la historia, desde el Antiguo Testamento hasta Newton y sus teorías. ¿Puede ser mera coincidencia esta importancia que se le da al manzano? El manzano, si lo abrimos por la mitad, el manzano no, la manzana, pues vemos que forma un pentágono con las semillas, y eso es una señal que siempre ha sido una marca de sabiduría, de simbología, que es la estrella de 5 puntas. El 5 es la unión del 2 y el 3, lo par y lo impar, lo masculino, lo femenino. Entonces, bueno, pues aquí hay un número mágico, el 5, el número que conforma pues la naturaleza, y por eso se le considera el árbol de la sabiduría. En la Biblia, pues cuando hablan del jardín, pues hablan del árbol de la ciencia, pero no dice en ningún sitio que sea un manzano. Sin embargo, todo el mundo pues habla de la manzana de Adán y de Eva, y es eso, el árbol de la sabiduría. Y justamente
fue también un manzano, que eso ya más casualidad, pero bueno, que nunca existe una casualidad real, que es el origen de cómo se habla, cómo surgió la teoría de la gravedad, por la caída de una manzana. Entonces, bueno, siempre el manzano está con la sabiduría y con el mundo de la ciencia, porque es eso, la unión de todos los saberes que compendian. Me ha parecido muy curioso el subtítulo que se le da en su libro a la acacia, conocimiento místico. ¿Por qué? Cada árbol tiene una historia oculta. La acacia es el origen de la masonería. Eso habla de cuando se construyó el templo de Salomón, que el constructor Hiram pues guardaba el secreto de cómo se había hecho, y entonces sus discípulos pues quisieron saber cuál era el secreto, y él pues pensaba que todavía no tenían que saber más, todavía no estaban preparados. Entonces, según cuentan sus alumnos pues perdieron la paciencia, y entonces pues un día pues uno tras otro se lo fueron preguntando y le fueron golpeando hasta que finalmente murió el maestro. Y ya una vez que hubo muerto, pues los tres se apenaron muchísimo, y ya dice pues la sabiduría que tenía ya no era posible de recuperarlo. Entonces, según cuentan, en su tumba pusieron ahí una rama de acacia, porque la acacia es un árbol, que en todos los tratados es un árbol que se crea en los desiertos, muy resistente. Es con madera de acacia se cuenta que estaba hecho el arca de la alianza. Entonces es un árbol que parece que es muy frágil, pero tiene una gran resistencia interna. De hecho, en los desiertos, en el desierto del Sáhara, pues hay acacias que crecen en una forma que parece que es increíble. En pleno desierto, ahí se ve esa hoja tan tenue que tiene, y sin embargo, bueno, pues tiene la capacidad de buscar el agua, de profundizar las raíces y de obtener ahí de la tierra. Entonces ese sentimiento de profundidad, de buscar, eso es lo que buscaban los antiguos masones. ¿Por qué el olivo es el árbol bendito? Vamos recorriendo todas las civilizaciones. El olivo es un árbol que está presente en todas las culturas mediterráneas. De hecho, podría decirse que es el primer éxito de la agricultura, porque se ha probado las aceitunas como salen del árbol, pues es algo incomible, y hacer que eso sea algo gustoso al paladar, pues fue todo un éxito. Entonces los egipcios, los antiguos egipcios, decía que la receta de preparar las aceitunas se la había dado la diosa Isis. Y claro, como ellos tenían fama de ser el pueblo más religioso del mundo, pues nada, santificar a los dioses tomando muchas aceitunas. Después, bueno, se ha ido avanzando a medida que ha ido pasando los siglos, pues sucesivas civilizaciones han ido tomando el relevo del olivo, y particularmente en la época islámica, pues el olivo lo consideran como el árbol sagrado, ya que del olivo sale el aceite, y el aceite sirve para iluminar. Entonces, con la misma forma que iluminan las lámparas, pues así nace, en el Corán sale una imagen que habla del profeta que ilumina la mente de quien le escuche de esa misma manera. Por eso habla para ellos el olivo es el árbol bendito. Uh-huh. Que bueno, en todas las civilizaciones mediterráneas el olivo siempre ha estado muy ligado, por ejemplo en la cristiana, los santos Uh-huh. óleos, o en la religión judía, siempre el olivo y el aceite pues ha estado siempre muy vinculado con todas las divinidades. Pues muy bien, don Miguel, muchísimas gracias por habernos hablado de este estupendo libro del alma de los árboles de Ediciones Elam, y esperamos que nuestros oyentes hayan tomado buena nota de lo que se ha comentado durante estos minutos de radio, porque de verdad ha merecido muchísimo la pena. Muchísimas gracias nuevamente, don Miguel, y hasta la próxima. Muchas gracias a vosotros.